descubrí el secreto más oscuro de mi familia. En el peor momento posible me acuerdo de la noche que cambió todo como si fuera ayer. Estaba sentado en la cocina de mi casa, con el olor a café recién hecho llenando el aire, mientras mi madre me miraba con una expresión que nunca había visto antes. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, parecían apagados, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. El sonido del reloj de la pared parecía más fuerte que de costumbre, como si cada tic-tac me acercara más a una verdad que no quería saber. Soy un diseñador gráfico de 28 años, y siempre pensé que conocía a mi familia mejor que nadie. Mi padre es un hombre de negocios exitoso, mi madre es una ama de casa dedicada, y mi hermano es un estudiante de medicina con un futuro prometedor. Nuestra familia siempre ha sido unida, o al menos eso creía. Pero aquella noche, mi madre me reveló un secreto que había estado oculto durante años. Resulta que mi padre había estado involucrado en una serie de negocios turbios, y nuestra fortuna familiar se basaba en la explotación de pequeños empresarios y trabajadores. Me sentí como si hubiera sido golpeado en el estómago. No podía creer que mi propio padre fuera capaz de algo así. El olor a café se convirtió en un olor amargo en mi boca, y el sonido del reloj parecía burlarse de mí. Mi madre me pidió que no dijera nada, que lo mejor era dejar las cosas como estaban, pero yo no podía quedarme callado. Algo dentro de mí se había despertado, y sabía que tenía que hacer algo. Comencé a investigar sobre los negocios de mi padre, hablando con antiguos empleados y socios. La historia que emergió era de corrupción y abuso de poder. Mi padre había utilizado su influencia y riqueza para silenciar a quienes se oponían a él, y había dejado un rastro de destrucción en su camino. Me sentí enfermo al pensar en todas las personas que habían sido afectadas por sus acciones. El sonido de mi propio estómago gruñendo me recordaba que no había comido en horas, pero no tenía hambre, solo tenía sed de justicia. Pero ¿cómo podía enfrentarme a mi propio padre? Era un hombre poderoso, con muchos recursos y contactos. Me sentí pequeño y vulnerable, como un niño que se enfrenta a un gigante. Sin embargo, sabía que no podía quedarme quieto. Comencé a planificar mi venganza, utilizando mis habilidades como diseñador gráfico para crear un plan maestro. Creé un sitio web anónimo, donde publicaría toda la información que había recopilado, junto con pruebas y testimonios de las víctimas de mi padre. El día del lanzamiento del sitio web llegó, y me sentí como si estuviera a punto de saltar de un avión sin paracaídas. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos temblaban mientras hacía clic en el botón de publicación. El sonido del cursor sobre el botón parecía ser el único sonido en el mundo, y entonces todo explotó. El sitio web se convirtió en viral, y la noticia de los negocios turbios de mi padre se extendió como un incendio forestal. La prensa comenzó a investigar, y pronto mi padre se encontró enfrentando acusaciones y demandas. El clímax llegó cuando mi padre se presentó en una rueda de prensa para defenderse. Pero yo había preparado una sorpresa para él. Había creado un video que mostraba todas las pruebas que había recopilado, junto con testimonios de las víctimas. Lo publiqué en las redes sociales, y pronto se convirtió en el video más visto del día. Mi padre se derrumbó en la rueda de prensa, y su reputación se desmoronó. Ahora, mi familia se encuentra en ruinas. Mi padre está en la cárcel, y mi madre se encuentra sola y confundida. Mi hermano ha cortado todo contacto conmigo, y yo me siento solo y vacío. Pero también me siento orgulloso de haber hecho lo correcto. Me doy cuenta de que la venganza no es siempre la respuesta, pero en este caso, fue la única forma de obtener justicia. Me pregunto si mi familia algún día me perdonará. Me pregunto si yo mismo podré perdonarme. Pero una cosa es segura: nunca volveré a ser el mismo. He visto el lado oscuro de la vida, y he aprendido que la verdad es más poderosa que cualquier cantidad de dinero o influencia. ¿Tú qué habrías hecho? Cuéntamelo en los comentarios.